Hola compañeros del curso de habilidades comunicativas y profesora Juliana Lopera. Con este video los voy a ilustrar acerca de mi tema que habla sobre la subcultura gótica en la ciudad de Medellín y cómo ésta se vio cada vez más reducida por diversas actitudes y comportamientos de sus mismos integrantes y quienes hacían parte de esta subcultura. La intención es entonces contextualizar al espectador de esta subcultura y criticar pues los comportamientos de estos espectadores que contribuyeron al declive de la misma cultura. Antes de empezar, los dejaré con esta cita de Robert Smith, que es el cantante de la banda The Cure, y tiene una traducción algo así como que puede que no les gustemos, pero no pueden escapar de conocer quiénes somos. Eso hace referencia entonces a todo este tipo de culturas que a pesar de que no muchas personas hagan parte de ello les guste, pues de igual manera los conocen. Entonces, antes de entrar en materia, ustedes deben entender qué es la cultura gótica y de dónde proviene. Entonces, las primeras manifestaciones se dieron en Francia a partir de 1800 como parte de una rebelión antisocial de operarios y estudiantes que no estaba de acuerdo con el sistema político y social establecido y cómo éste los hacía sentir oprimidos, por lo que ellos maquillaban su rostro de blanco y se vestían de negro como si fueran unos cadáveres en vida o como si fueran unos ángeles negros también. Y ya 2 siglos más tarde, la cultura gótica surge en el Reino Unido a comienzos de los años 80 con el renombre de corriente gótica y después fue extendido a múltiples países como lo es Colombia, que ya más adelante hablaré un poquito al respecto. Entonces, la subcultura gótica va relacionada principalmente con el movimiento musical del rock gótico. Precisamente por eso anteriormente les daba una referencia de una banda considerada como rock gótico que es muy relevante en el género. Y además de eso incluye expresiones artísticas y tendencias estéticas, como lo pueden ver aquí en estas imágenes que les dejo que van influenciadas con el romanticismo, narrativa gótica, cine de terror, leyendas de vampiro, paganismo, además del uso de maquillaje y ropa oscura. Es muy característico que un gótico se vea vestido con este tipo de prendas así negras como lo son gabanes, corset, maquillaje blanco. Como dato curioso hablando de lo que es la narrativa gótica, pongo un castillo ahí haciendo como referencia a un libro que se llama El Castillo de Otranto, escrito por Horace Walpole en 1764, que fue el que dio como pie o parte de ahí lo que es la narrativa gótica. Entonces, eso un poco en cuanto a lo que es la cultura gótica a nivel ya general. Ahora vamos a hablar de la cultura de Medellín, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Aquí los voy a contextualizar un poco también en cuanto a historia y comienzo diciendo que pues, Medellín ha sido reconocida como una ciudad pionera en lo que es la cultura del rock y del metal, y la cultura gótica surge a comienzos de los años 90. Surge porque hubo algunos personajes importantes en la historia, como lo fueron Andrés Jiménez, que hablaré un poco más acerca de él adelante, y alias El Conde, entre muchos otros, que tenían familiares en Estados Unidos y también en Europa, en donde lo que era la cultura gótica estaba en todo su esplendor, con bandas como Epica, After Forever, Theater of Tragedy, Draconian, bandas muy de renombre a nivel mundial en lo que es la música gótica. Y esos familiares que ellos tenían les enviaban los nuevos discos, prendas del exterior para que se reunieran con sus amigos a compartir esa música. De ahí que haya surgido como algo secreto o lo que se conoce como underground, donde hacían reuniones privadas. En estas reuniones la idea era vestir lo más gótico o lo más bien posible, lo más elegante. Por ejemplo, aquí les dejo una imagen de cómo era que se vestían algunas de las mujeres para este tipo de eventos y de reuniones. Entonces, la cultura gótica tuvo su mayor apogeo entre la década de los 90, 2012, estando inspirada pues en ese rock gótico de los 80 en Inglaterra y con el nacimiento de bandas pioneras
como esta que ven aquí, que se llama Frankie ha muerto. Aquí está su página web por si se quiere ver un poquito más al respecto. Y luego vinieron algunas otras como ya en lo que sería el metal gótico como Eternal, Gaius Pendulum, Tenebrarum, que llegaron a ganar un buen reconocimiento internacional. Ya más adelante Andrés Jiménez crearía un evento que se llama el Medieval Dark Wave Electro, que dio paso a unos eventos más definidos, con más gente y con la presencia de DJs que sonaban la música. Entonces, si quieren ver un poco más al respecto de la cultura gótica de Medellín, cómo se dio, aquí les voy a dejar este documental que se llama Sangre y Alma, dirigido por David Vélez, dura aproximadamente 25 minutos y los va a ilustrar un poco más acerca de la cultura gótica, cómo se empezó a dar en Medellín. Entonces, ya que estamos empapados de la historia gótica en Medellín, entramos ahora a hablar de su sociedad, que tenía muy arraigada la ideología del clasismo inglés, de ahí viene todo esto. Entonces, al asistir y participar de los eventos, como les mostraba la imagen anterior, se veía dentro de la propia comunidad que había ciertos sentimientos de grandeza y discriminación, que vendría siendo esta primera idea principal voy a, que les estoy aquí mencionando. Entonces, en las fiestas se veía mucho que quienes tenían dinero para ir vestidos de los corsés y gabanes tenían cierta discriminación hacia otros que iban sin esos trajes, ya fuera porque fueran estudiantes o no tenían la capacidad económica de comprar estos buenos trajes. Esto hacía que muchas dejaran de asistir a los eventos porque se sentían como discriminados, había mucho radicalismo y mucha prepotencia al momento de mirar al otro como por encima del hombro, solo porque iba mejor vestido a los eventos y pues eso generó un ambiente un poco pesado porque ya los eventos como que tomaron otro rumbo distinto en que ya se veía como un poco esa marginación y se reunían solo los que se podían ver ir bien vestidos. Entonces empezaban a surgir esos sentimientos de grandeza de unos con otros por luchar quién era el que se veía y se sentía mejor simplemente por llegar con un mejor vestuario a los eventos o porque tenían en cuanto a música y CDs, tenían mejor música y más repertorio. Entonces era como una búsqueda de humillar al otro de quién tiene más y quién tiene mejores cosas. Por otra parte, ya vendría siendo lo que es la siguiente idea principal, que es que el gótico trajo además consigo no solo la música, sino también modelos estéticos europeos, donde se admiraba el cabello rubio con vestidos negros, con gabanes, chicas de cabello largo, lacio, piel blanca, a pesar de que aquí en Medellín y en Colombia no somos de esa manera, este tipo de cosas eran muy buscadas, tratadas de imitar y los que de cierta manera cumplían un poquito con esos estándares eran como los más bien vistos. Y estos pensamientos de la imagen pues también fueron llevados a las bandas, puesto que ellos esperaban que cumplieran con esos estereotipos de belleza y que fueran físicamente atractivos, al igual que los integrantes de estas bandas europeas famosas importantes que les mencioné anteriormente. Sabemos que lo que es el mundo de la música y el talento y el espectáculo, bueno, no es solo talento, sino que también es apariencia. Muchas celebridades son físicamente atractivos y el espectáculo gótico tampoco fue ajeno a ello. Si las bandas cumplían con esos estereotipos, iban a surgir con mayor facilidad, pero si no, eran algo marginados y no tan apoyados sin importar su talento o si fueran mejores, sucedía así, así suena pues un poco ridículo, que eso vendría siendo esta segunda idea principal que les muestro. Ahora lo que sería esta tercera idea principal, comienzo hablando un poco más ya enfocada en lo que es el metal gótico. No es el tema del video, pero hay que aprender a diferenciar un poco en lo que es el rock y el metal, que tienen bastantes diferencias. Y resulta que lo que es la comunidad metalera de Medellín siempre ha tenido unos estándares muy altos, siempre ha sido muy difícil de satisfacer, precisamente por esos estándares tan altos o estos sentimientos de grandeza que tienen. Y se vuelve una comunidad que no le gusta nada,
que lo critican todo, que los nuevos talentos difícilmente les gustan y les parecen malos, porque se quedan en lo clásico y en lo primero que surgió, que son esas bandas, Eternal, Gaes Pendulum, Tenebrarum, que eran de las más famosas aquí mismo en Medellín, las que tenían más renombre, más fama. Hubo bandas que intentaron surgir, pero no fueron bien vistas y eran rechazadas por la comunidad que aprendió de aquellos que eran como lo más alto, por así decirlo, porque tenían dinero para crear eventos e ir vestidos. Aprendieron de esas personas que esas tres bandas eran lo bueno y que lo nuevo no debía ser tan aplaudido ni tan bien aceptado, así fuera bueno o incluso mejor de lo que ya había. Entonces esas son mis tres ideas principales. Procedo entonces a mostrarles mi organizador gráfico que resume todo lo que les estoy hablando anteriormente. Si desean pueden pausar el video para verlo con más detenimiento y ver las ideas más desglosadas. Aquí hay unas cuantas referencias de donde extraje información y algunas de las imágenes que mostré anteriormente. Y ya para finalizar, los dejo entonces con esa pregunta para que se la hagan ustedes mismos. Y no siendo más, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido un poco y que más que todo que les haya gustado el tema.